Buenas noches, qué gusto saludarles. Y bueno, pues vamos a iniciar este estudio y, y un tema muy interesante porque tenemos que estar siempre en esa actitud correcta en el que tú y yo debemos de aprender a vivir en lo mejor de Dios por lo que creemos, por lo que declaramos y por lo que estamos convencidos por la palabra de Dios. Así es que el día de hoy te quiero invitar a que me acompañes a leer Salmos 34, versículo 8, que nos dice: probad y ver que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Ahora vayamos desde el versículo 1. Dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes o mansos y se regocijarán. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Probad y ved que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Y es así que también cantamos esa canción. Bendeciré en todo tiempo al Señor. Tú y yo debemos de estar confiados cada día en el Señor, porque cuando tú y yo confiamos en Él, tenemos que observar lo que nos dice su palabra. Tú y yo seremos bendecidos. Cuando tú pones tu confianza en el Señor, eres bendecido. De otra manera, analiza. Cuando pones tu confianza en ti mismo o la confianza en el hombre y estás esperando que suceda algo en tu vida, pero no resulta porque pues no hay un sustento verdadero, pero cuando tú estás convencido de que tienes que alcanzar la bendición de Dios por lo que has creído en Él, por su palabra, por su promesa, por todas las promesas que Él nos ha concedido a través de la obra de Jesucristo en la cruz, en el Calvario, entonces tú y yo somos bendecidos. Por eso la misma palabra nos anima a que probemos y veamos que el Señor es bueno y que debemos de confiar en Él. Confiar, recuérdalo, confiar en el Señor es mejor que confiar en ti mismo, en tus propias fuerzas, en tu propio criterio, en eh, probablemente lo excelente que tú piensas que eres. Pero cuando confiamos en el Señor, es maravilloso porque nuestro corazón se siente seguro. Mira lo que nos dice Isaías 26:3. Dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. O tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, es muy importante que tú y yo podamos estar firmes en el propósito. Fíjate qué importante, porque tenemos un propósito de parte de Dios para nuestras vidas y se supone que en eso es que perseveramos cada uno de los días de nuestras vidas. No importa cuánto camino has recorrido en tu vida, cuántos años tengas. Sin embargo, hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia o sucede el arrebato, cualquiera de las dos cosas, tú y yo tenemos un propósito a cumplir en este mundo, en esta tierra. Y ese propósito es personal. Pero si tú estás confiando en ti, tendrás altas y bajas. Estarás como que arriba y abajo y serás una persona inestable. Pero cuando tú tienes un firme propósito
Dice la palabra que al de firme propósito guarda el Señor en perfecta paz, porque en ti confía. Entonces, la paz es una de las bendiciones que vienen por confiar en Dios. Sin embargo, la mayoría de los creyentes batallan con este tema de la paz. ¿Por qué? Porque se estresan, están pensando en que por qué no resultaron las cosas, si lo hice bien, si no lo hice bien, si habré agradado, si le habré caído mal, si le habré caído bien, eh, un sinnúmero de preocupaciones que suceden alrededor de la vida del creyente. Y entonces, cuando esto sucede, pues viene una distracción a nuestras vidas en donde empieza a comerte el estrés y la preocupación. Pero cuando estás en ese estado de ánimo, pues quiere decir que no estás confiado en el Señor. Porque cuando estamos confiados en el Señor, pueden suceder muchas cosas y puede aparentar que las cosas no están yendo en el sentido en el que tú esperabas que sucedieran. Pero si tú fijas tus ojos en Cristo y posicionas tu mente, tus pensamientos, tus emociones en la palabra de Dios, inmediatamente serás guardado en perfecta paz, porque confías en el Señor. Y entonces nada te va a mover. No tendrás la incertidumbre de tener el miedo de que Dios no vaya a cumplir con derramar esa bendición sobre tu vida, con agradarse en ti, con extender su mano y su favor cuando Él ya lo hizo, cuando su palabra nos afirma que Él ya lo hizo. Sin embargo, la parte más importante y que debe de funcionar en nuestras vidas es que debemos de caminar confiados en el Señor, de que nuestro corazón no esté inquieto, que no haya estrés, que no haya preocupación. ¿Por qué? Porque recuerda que Dios ya no toma en cuenta nuestros pecados. Entonces, si tú has creído en eso, pues tu confianza va a sumar y va a aumentar que las bendiciones se manifiesten en tu vida. Entonces, recuerda que todo tiene que ver con el entendimiento. ¿Por qué? Porque recuerda que estuvimos viendo en temas pasados que Dios ya no está enojado, que Dios no nos está reclamando nada, y entonces tú debes de tener la perfecta seguridad de que cualquier cosa que necesites, Dios ya la proveyó. Y entonces lo único que tenemos que hacer tú y yo es apropiarnos de esa bendición por confiar en el Señor, por guardar nuestro corazón, nuestros pensamientos en su palabra y confiar en Él. No hay otra manera para que sea más que suficiente que confiar en Él para entender que todas las cosas nos han sido concedidas, que todos nuestros pecados nos han sido perdonados. Y si esto sucediera en la vida del creyente, cuando nosotros entendemos que Dios ya lo hizo, que Dios ya principalmente perdonó todos mis pecados y que me sanó en la cruz del Calvario, entonces tú vas a experimentar la sanidad, tú vas a poder recuperarte de cualquier enfermedad o de cualquier padecimiento, porque Él te va a guardar en perfecta paz a través del conocimiento de su palabra, a través del entendimiento de su palabra. Por eso es importante meditar en ella de día y de noche, una y otra vez. ¿Y qué más sucede en la vida del creyente? Independientemente de todas estas cosas que hemos estado platicando, pues que también viene una preocupación extra a aquellos que somos padres. Y entonces la palabra también habla de que
la paz de nuestros hijos será guardada. Y te voy a invitar a que me acompañes a Salmos 37, versículos 25 y 26. Yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Todo el día es compasivo y presta, y su descendencia es para bendición. ¿Te fijas qué maravilloso es poder tener estos pensamientos? Que en cada etapa, que en cada momento de tu vida puedas estar confiado en el Señor y puedas tener esta meditación, que aunque hayas pasado lo que hayas pasado, como su palabra lo dice y lo sustenta, dice que no ha visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Así es que tú debes de confiar perfectamente que cuando confías en el Señor y haces las cosas correctas, no debes de estar con el corazón estresado y preocupado por qué es lo que va a suceder en la vida de tus hijos. ¿Cómo van a vivir? Si se portan bien, si se portan mal. Tenemos una promesa de parte de Dios. Y la palabra habla que nuestra descendencia no mendigará pan. Y entonces también lo vuelve a confirmar en el versículo 26 y dice, y su descendencia es para bendición. Simple y sencillamente debemos de tener nuestro corazón confiado, ejercitados en la fe, por la palabra, por lo que Jesús ya nos concedió en la cruz del Calvario. Y entonces caminar como en ese ministerio positivo del Espíritu Santo, en donde tú y yo debemos de estar en esa constante de estar declarando su bendición, de darle gracias porque su bendición ha sido sobre nuestras vidas y el Señor nos ha enseñado y nos da el entendimiento para que caminemos en su propósito, para que podamos confiar en Él. Y de tal manera, a la par, tú y yo debemos de saber que la bendición ya ha sido concedida para la vida de nuestros hijos. Isaías 54, versículos 3 y 14 nos dice, todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. ¿Te fijas qué palabras tan poderosas? Y recuerda que todo lo que tenemos que ver bajo el filtro de la obra terminada de Jesucristo, en donde ahora tú y yo podemos disfrutar de esa bendición que nos ha contado por la justicia que es en Cristo Jesús, que ahora Dios mira hacia nosotros y la condición que tenemos para alcanzar el estándar de exigencia de Dios es creer en su Hijo Jesús, en su Hijo maravilloso, en nuestro maravilloso Señor Jesucristo, que nos ha concedido redención eterna y que Él ha alcanzado y que Él ha cumplido el estándar de exigencia de Dios. Así es que tú y yo debemos de confiar en Él, pero para poder confiar en Él debemos de meditar en esta palabra. Y es muy poderoso lo que nos dice el Señor.
tus hijos serán enseñados por el Señor. ¿Y cómo van a ser enseñados por el Señor? Pues una de las acciones en las que tú y yo debemos de caminar firmes y que tenemos que creer es que a través de la declaración de fe, de nuestras palabras, de nuestras acciones, aunque tú no veas, aunque tú no distingas ni siquiera en el más mínimo detalle, por así decirlo, que tus hijos están siendo enseñados, pero con tu ejemplo, con las palabras que declaras, con el estar constantemente enseñándoles, ya sea con tus acciones y estar declarando la palabra de Dios, es el propósito de Dios para tu vida, para que tu descendencia sea enseñada por el Señor. Y en su momento ellos estarán, si es que acaso todavía no están, no estuvieron y luego se apartaron, y hay un sinnúmero de situaciones especiales respecto a los hijos, llámese conducta, llámese carácter, que si desde la adolescencia hasta la madurez es difícil y que pueden suceder muchas cosas, pues tú no te tienes que estresar ni preocupar por eso. Tú lo que tienes que hacer es creer, confiar, para que entonces esa perfecta paz esté gobernando sobre tu vida. Porque entonces dice, y grande será el bienestar de tus hijos. Apréndetelo, anótalo. Es más, debiéramos de hacer un cuadro respecto a estos versículos en donde la palabra nos está llevando a confiar en el Señor también respecto a nuestros hijos, porque pudiera suceder cualquier tipo de situación en la vida de nuestros hijos, pero cuando nosotros hemos confiado en el Señor y cuando estamos seguros de lo que estamos haciendo y hemos creído correctamente, vas a obtener resultados correctos, porque vas a estar creyendo correctamente. Y entonces debemos estar declarando, grande será el bienestar de mis hijos. En justicia serás establecida. Tu familia, tu casa, tu vida, en justicia están siendo establecidos por la promesa de Dios, por su palabra que es irrevocable, por el llamado que es irrevocable. Entonces, tienes que confiar en el Señor, pero ¿cómo vamos a confiar en el Señor? No es tan solo decirlo, no es tan solo decir yo tengo mucha fe y yo estoy muy confiado en Dios y siempre andas con una palabra como que en Dios confío. Definitivamente que lo más certero para poder caminar en el propósito de Dios para tu vida y para poder estar disfrutando de la bendición de Dios es poder estar meditando exactamente en lo que dice su palabra, porque en eso no hay pierde. Y entonces también afirma en el siguiente versículo 14, dice, estarás lejos de la opresión, pues no temerás. ¿Cuántos padres, cuántas madres están padeciendo porque no saben qué es lo que va a pasar con la vida de sus hijos? Hay incertidumbre. Probablemente pueden ser exitosos en una cosa y en su trabajo y en su negocio, pero hay una incertidumbre porque no están seguros de lo que Dios habla. Es más, ni lo conocen. Seguramente ni siquiera conocen estos versículos tan poderosos que hablan de la bendición que el Señor ya nos concedió. Definitivamente que hay un libre albedrío y cada quien debe de escoger. Pero cuando tú y yo nos esforzamos y perseveramos y les estamos declarando la bendición de Dios, tenemos que tener la certeza y la seguridad de que la promesa de Dios se cumple en nuestras vidas, en nuestra casa y en nuestra familia. Y así lo verás y así lo estarás disfrutando, bendiciendo. Estamos bendecidos, grandemente bendecidos. Y entonces, ¿cuál opresión? ¿Qué estrés? ¿Qué depresión? ¿Qué terror? ¿Qué temor puedes tener cuando confías en el Señor? Pero debes de confiar en verdad. Y confiar en verdad es por el conocimiento de su palabra, no por las buenas palabras de ánimo que con muy buen corazón pudiéramos muchos decirle, o muchas personas pudieran decirle a cada uno de nuestros amigos, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Pero
la gran y mayor seguridad es la palabra de Dios. Y no tan solo para tu vida, sino que para la vida de tus hijos y para que puedas estar manifestando esa maravillosa bendición. Fíjate lo que nos dice el Salmo 112, versículos 1 y 2. Aleluya. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. Poderosa en la tierra será su descendencia. La generación de los rectos será bendita. Primero, fíjate cómo nos habla. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor. Y temerle al Señor es honrarle, es respetarle, no tener ese miedo de que, ay, Dios me va a castigar, ay, Dios me está mandando no sé qué tantas cosas porque a lo mejor hice algo muy malo en mi vida y por eso estoy sufriendo las consecuencias. Quítate de ese concepto, es una mentira del diablo y de cualquier persona que te rodee, que te quiera decir que es un castigo que Dios te está enviando porque no te portaste bien. Es una mentira del diablo, porque si tú has creído en su obra perfecta y redentora y has confiado en que el Señor ha perdonado todos tus pecados, tú tienes que ver la manifestación de la bendición en tu vida: salud, sanidad, bienestar, prosperidad, armonía, en toda tu vida y en la vida de tus hijos. Y por eso el Señor en la palabra nos afirma cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que muchos se deleita en sus mandamientos. Y deleitarnos en sus mandamientos es disfrutarlos, pero es también estar completamente de acuerdo, es cooperar con la palabra de Dios. Y cuando cooperamos con la palabra de Dios, quiere decir que estamos de acuerdo y la declaramos una y otra vez. No te canses de hacerlo. Persevera en la palabra, que sea lo más fuerte, que sea lo más grande para ti. Decláralo, háblalo. Y entonces estarás viendo la bendición para tu vida y también esa promesa de parte de Dios por su palabra, que tus generaciones serán benditas. Salmo 115, versículos 13 al 15, que nos dice: Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El Señor os prospere a vosotros y a vuestros hijos. Benditos seáis del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Te fijas cómo la palabra constantemente está afirmando de la bendición? Porque nosotros ya no vivimos bajo la ley, no vivimos bajo la maldición. Ahora Jesucristo, que llevó toda maldición en la cruz del Calvario, en el Calvario, todo su obra perfecta, completa y terminada nos ha redimido. Ahora somos hechos nuevos, criaturas nuevas, y ahora podemos disfrutar de esas maravillosas promesas que nos han sido concedidas por gracia, por ese favor inmerecido, no que lo merezcamos por nuestras obras, pero sí por la fe, porque hemos creído en su Hijo, porque hemos creído en su obra y porque hemos creído en su palabra. Y entonces esa es la bendición que nosotros recibimos, porque estamos meditando en su palabra, porque estamos poniendo atención a su palabra, nuestro oído está siendo inclinado, nuestros ojos están puestos en la palabra, hemos fijado nuestros ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe, y entonces podemos estar firmes, confiados, seguros en el propósito del Señor. Y entonces su palabra nos afirma que Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. Y entonces viene la prosperidad a nuestras vidas y a la vida de nuestros hijos. Afirma tu corazón, porque tenemos que creer lo que Dios nos prospera y te seguirá prosperando una y otra vez, cada día, cada momento de tu vida, no importa cómo te lo
afirmo y te lo digo, no importa en qué etapa de tu vida estás, la prosperidad empieza desde el interior. Todo viene e inicia desde el interior, porque todo comienza en el espíritu. Somos nacidos de nuevo en nuestro espíritu y es así que tú y yo debemos de manifestar esa bendición. No te canses de pensar en ello, no pierdas el ánimo porque tienes que estar fuerte, tienes que estar vigoroso, perseverando en la palabra de Dios. Y entonces estarás viendo cómo Dios te prospera a ti y cómo prospera a tus hijos. ¿Te fijas cómo todos estos versículos expresan que tus hijos serán bendecidos? Como te lo comenté, esto no descarta el hecho de que ellos tienen libre albedrío, pero pueden escoger confiar en Dios o no confiar en Dios. Pero esto no significa que estarán automáticamente obligados a hacerlo, pero sin embargo, por la promesa de Dios y en el camino que tenemos con el propósito de llevarlos y traerlos a bendición, ellos serán bendecidos, porque Dios no se arrepiente, Dios no deja de cumplir su palabra. La palabra de Dios es, es constantemente, está en acción y sigue operando. Claro que si las cosas no se hacen eh, con un buen ánimo, con una buena intención y hay malas intenciones, pues definitivamente que las cosas no van a salir bien. Pero la promesa de Dios es que nuestros hijos serán bendecidos y seguramente lo estaremos viendo, no importando el proceso de estarles formando, de estarles enseñando, de estarlos llevando a aprender de la bendición de Dios. Pero es un hecho y es una promesa de Dios, aunque tus hijos hagan cosas raras y pasen cosas raras en la vida de los hijos, perdón, pero la promesa de Dios se debe de cumplir en sus vidas. Salmo 40, versículo 4. Cuán bienaventurado es el hombre que ha puesto en el Señor su confianza y no se ha vuelto a los soberbios ni a los que caen en falsedad. ¿Te fijas cómo la palabra constantemente habla de ser bienaventurado, de ser felices por poner tu confianza en el Señor? Y bueno, pues habla de los soberbios. ¿Por qué? Porque los soberbios caen en falsedad. Y, ay, perdón. Tráeme agua, Ali. Como que algo me está picando. Algo me está picando, perdón. Y entonces, cuando la gente se vuelve soberbia, no puede vivir en lo mejor de Dios. ¿Y qué surge de esto? A ver, permítanme. ¿Y qué surge de esto? Pues que no puedes ver la vida de estas personas que se ensoberbecen y se enorgullecen y que van al extremo de ser esas personas que pueden caer en un mal carácter, en una mala actitud en sus vidas y eso puede llevarte a muchos problemas y no es porque sea el propósito de Dios. Tú estás bendecido si pones tu confianza en el Señor, pero cuando te ensoberbeces o aquellas personas
que se sienten que ellos se las pueden de todas y que ya se lo saben todo, si no reconocen que es por lo que Jesús es en sus vidas y por lo que ellos son en Él, que las cosas y la bendición y el propósito de Dios para su vida es que está a su favor, entonces caen en falsedad, caen en conceptos equivocados que los llevan a obras malas para la vida de estas personas. Y ese no es el propósito del Señor. Te voy a invitar a que me acompañes a Salmos 133, versículos del 1 al 3. Y nos dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre o la vida eterna. Aarón era el sumo sacerdote y él estaba ungido con aceite, que simboliza al Espíritu Santo. Y entonces el aceite que fue puesto sobre la cabeza de Aarón como sacerdote se corría o descendía desde su cabeza sobre las barbas y caía hasta las vestiduras. Y esto habla del cuerpo completo y de la unción que se derrama por el Espíritu Santo, por ese aceite del Espíritu que simboliza al Espíritu Santo, que es el poder, que es la unción, que fueron derramados y escurridos desde la cabeza, las barbas y sobre las vestiduras hasta el borde. Entonces, el aceite representa la unción santa, el poder del Espíritu Santo. Pero ahora esa unción santa, ese poder del Espíritu Santo ya mora en nosotros, porque nos ha sido dado. Y entonces tú y yo lo que tenemos que hacer es disfrutar de lo bueno y de lo agradable, como nos dice aquí la palabra en el Salmo 133, versículos del 1 al 3. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos, que las familias habiten juntos en armonía, porque esa armonía, ese estar confiados en el Señor, estar en perfecta paz, porque en tu corazón hay confianza en el Señor, te va a llevar a disfrutar de esa manifestación del poder de Dios. En el acuerdo hay poder. Y cuando tú estás de acuerdo primeramente con la palabra de Dios y lo puedes manifestar a los que están contigo, pues tú vas a poder disfrutar de ese poder, de esa unción, de esa bendición que ya están en ti por su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que ocasiona la bendición? Pues lo que ya está en ti, ese poder del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo que nos ha sido dado. Y entonces lo único que tenemos que hacer es aprender a extraerla por confiar en el Señor, por confiar en su palabra y entonces manifestarla en tu cuerpo físico, manifestarla en tu casa, en tu familia, en tu carácter, en tus actitudes, en quitar de tu vida todo ese concepto de opresión, de depresión, de inseguridad. Pero repítelo una y otra vez, y no digas que no puedes, porque si no estás limitando el poder de Dios, estás limitando lo que ya tienes y lo que ya has aprendido. Entonces, ¿por qué no le das la oportunidad al Espíritu Santo que te dirija, que te enseñe, que te recuerde las palabras que Cristo ha hablado para que nosotros podamos disfrutar de esa bendición? De otra manera, la ambición personal y el que las personas quieran sobresalir, ser soberbios y no poner atención a la palabra de Dios es una brecha para Satanás, porque eso está trayendo
el no confiar en el Señor, el no poner atención a su palabra y rechazarla, como decir, yo nada más confío hasta aquí, porque hasta aquí yo creo que es donde me conviene y es donde yo no puedo permitir que me rebase. Y eso es orgullo, eso es soberbia, discúlpame que te lo diga de esta manera, porque después todas esas cosas puede traer contienda, puede traer eh, eh, ambición personal, y no que digas tú, ay, que yo soy muy ambicioso y todo para mí, pero el solamente pensar en ti y el crear una barrera que te protejas, que nadie te toque, que nadie te humille, que nadie te vuelva a hacer lo que ya te habían hecho hace muchos años, ya no estamos en esa posición, ya no estamos en aquello. Tienes que olvidar todo lo que pasó anteriormente porque tú eres una nueva criatura, todas las cosas viejas han pasado. Entonces, si todo ha pasado, tienes que aprender a vivir en la libertad del espíritu de vida que es en Cristo Jesús. Y cuando eso suceda, tú vas a poder disfrutar de la bendición y manifestarla a tus hijos y manifestarla, si tienen nietos, pues a tus nietos y a todas las personas con las que estamos tan deseosos que puedan saber, conocer y aprender todo lo que nosotros tenemos. Santiago 3:16 nos dice, porque donde hay celos y envidia o ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Así es que no debemos de permitir que el diablo nos engañe. No debemos de permitir que cosas malas sucedan en nuestras vidas, porque solamente depende de nosotros, ya no depende de Dios. Él ya tomó el control, ahora depende de nosotros, el que tomemos el control de todas las circunstancias en nuestras vidas. Él es soberano y nos ha dado la oportunidad de poder decidir hacia dónde dirigir nuestras vidas. Y la única manera que podemos probar que la bendición de Dios está en nosotros es cuando confiamos en el Señor y podamos meditar en el Salmo 34, versículo 8. Probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia y confía. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Amén. Que pasen muy buenas noches y nos vemos el día de mañana.